Buenos días, tardes o noches en el momento que te encuentres viendo este video. El día de hoy en la clase de química vamos a hablar sobre lo que son el reactivo límite y en exceso en ecuaciones químicas. Como tal, el reactivo límite consiste en aquella sustancia que limita la reacción, que no permite la producción de más. Mientras que el reactivo en exceso es aquel que resta, aquel que sobra, aquel que se encuentra en exceso. En una analogía que podríamos hacer a partir de perros calientes, ese es en el caso de que queramos preparar pues unos buenos perros calientes, pero solamente dispongamos de 10 salchichas y 14 panes. Por más que queramos hacer 14 perros calientes, el número de salchichas es 10, solo permitiéndolos hacer 10 perros calientes. Por lo tanto, se podría considerar que está limitando la producción de perros. Se podría considerar que es un reactivo límite, mientras que los panes estarían en exceso debido a que sobran o se encuentran en exceso. Ahora vamos a ver unos ejemplos para ver si se puede entender mejor de una forma más gráfica. A continuación vamos a hallar el reactivo límite en una ecuación química, teniendo en cuenta lo siguiente. En este caso tenemos 20 gramos de hierro, los cuales van a reaccionar con 30 gramos de oxígeno. Vamos a identificar cuál es el reactivo límite y en exceso matemáticamente. Además vamos a calcular cuántos gramos de oxígeno sobran de la reacción. En primer lugar, vamos a darle un vistazo a la reacción, vamos a comprobar de que efectivamente se encuentra es estequiométrica y ahora sí vamos a proceder a encontrar cuál es el relativo límite y en exceso. Para este proceso lo que vamos a hacer es tomar los gramos que nos den de cierta molécula y lo vamos a multiplicar sobre una molécula de esta misma sobre su peso molecular. En este caso 20 gramos de hierro que nos entrega el problema por una molécula de hierro sobre lo que pesa el hierro, 56 gramos. Cancelamos y nos queda 20 moles de hierro sobre 56, que es igual a 0,35 moles de hierro. Este resultado va a ser importante en el caso de que este sea el reactivo limitante. Procederemos a dividirlo entre el coeficiente que tenga la ecuación, que en este caso hay 4 moles de hierro, para que nos dé como resultado 0,08 mol de hierro. Aplicamos el mismo proceso para el oxígeno y obtendremos 0,93 moles de oxígeno, que vamos a proceder a dividir entre su coeficiente, que nos da como resultado 0,31 mol de oxígeno. Ahora que ya tenemos ambos, podemos identificar fácilmente cuál es el limitante y cuál es el que está en exceso. Simplemente vamos a fijarnos en cuál de los dos es menor. En este caso, claramente es el hierro. Así que vamos a trabajar a partir de este dato y pues vamos a hallar el exceso que tiene el oxígeno en este caso. Vamos a tomar el reactivo del límite, que en este caso no es 0,08 mol de hierro, sino que es el antes de dividir entre su coeficiente. Es decir, es aquí 0,35 mol de hierro. Recuerden esto porque es muy importante y tiende a llevar a confusiones. Se trabaja con el resultado de esto que está acá, no con la división que tenga entre su coeficiente. Así que vamos a ver cuál es la cantidad de oxígeno que reaccionó en esta ecuación. Que vamos a tomar el reactivo límite y lo vamos a multiplicar por la relación que tenga el oxígeno con el hierro en esta ecuación, que es lo que nos piden, es decir, el oxígeno, 3 mol de O2 sobre 4 mol de hierro. Cancelamos mol de hierro con mol de hierro, nos queda que esto es igual a 0,26 mol de oxígeno. Esta es la cantidad de moles que reaccionaron en la ecuación. Pero ¿qué pasa aquí? Que tenemos un total, que son 3 mol de oxígeno, menos la cantidad que reaccionó, nos queda el exceso, 2,74 mol de oxígeno, que al multiplicarlo por su peso molecular nos va a dar los gramos de oxígeno que quedaron de exceso, que son 87,68 gramos de oxígeno, que esta es la cantidad en la que nos piden la respuesta. Vamos a proseguir con otro ejemplo. En este caso vamos a añadir el concepto de pureza. La pureza en una ecuación se podría definir como la cantidad real de reactivos que se encuentra. ¿Qué quiere decir esto? Que si tenemos 100 gramos de cierta molécula, pero solamente tiene un 10% de pureza, significa que realmente solo tendremos 10 gramos de todo, del total, que realmente solamente tenemos 10 gramos de este reactivo. Con esto claro vamos a proseguir con el ejemplo en el que vamos a hallar el reactivo límite en la ecuación.
tenemos unos datos: 12 gramos de fósforo con 87.5% de pureza y 27 gramos de oxígeno con 82.5% de pureza. Vamos a calcular los gramos de P2O3 que se producen y posteriormente vamos a calcular el exceso. En primer lugar vamos a calcular lo que realmente tenemos como reactivos utilizando la fórmula de la sustancia pura, que nos dice que la sustancia impura por el porcentaje de pureza sobre el 100% es igual a la sustancia pura. Aplicamos esta fórmula para ambas moléculas y nos vamos a obtener que realmente tenemos 10.5 gramos de fósforo y 22.27 gramos de oxígeno. Ahora sí vamos a proseguir con el cálculo de reactivo límite y en exceso. Como dije antes, vamos a tomar el resultado de la sustancia pura, es decir, lo que realmente tenemos como reactivo de ambos, y lo vamos a multiplicar por una molécula de él mismo sobre el peso de esta molécula. Y esto luego procederemos a dividirlo entre el coeficiente que tengan en la ecuación. En este caso sería 0.08 moles de fósforo y 0.23 moles de oxígeno. Se puede identificar que el fósforo es en esta ecuación el reactivo límite, mientras que el oxígeno está en exceso. Vamos a proseguir con el cálculo de los gramos de P2O3. En este caso vamos a poner la relación que existe entre lo que nos están pidiendo con el reactivo límite, es decir, 2 moles de P2O3 se forman con 4 moles de fósforo, multiplicado por los moles de fósforo que tenemos como límite, es decir, 0.33 mol de fósforo, por lo cual tenemos 0.165 mol de P2O3, que al multiplicarlo por su peso molecular vamos a obtener la cantidad de gramos que tenga esto, es decir, 18 que multiplicado por 110 gramos mol, que es lo que pesa el P2O3, es igual a 18.15 gramos de P2O3. Vamos a ver ahora sí cuál es el exceso. El exceso que, como vimos anteriormente, que tiene el oxígeno. Así que multiplicamos el reactivo límite por la relación que haya entre este exceso sobre los moles del reactivo límite. En este caso sería 0.33 mol de fósforo por la relación, que es decir, 3 mol de oxígeno sobre 4 mol de fósforo. Esto nos da un resultado de 0.24 mol de oxígeno. Del total, este 0.24 mol de oxígeno representa lo que reaccionó realmente. Por lo tanto, si teníamos 3 mol de oxígeno y reaccionaron 0.24 mol de oxígeno, nos queda un exceso nos sobra 2.76 moles de oxígeno. Y bueno, esto es todo por hoy. Espero que les haya sido útil y espero que les vaya bien en su próximo examen.